Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. Muy buenos días, mis queridos y mis queridas alquimistas. Estamos en un nuevo sábado aquí, un sábado de felicidad, un sábado, espero que sea un sábado de sol, conectados a través de esta red maravillosa que nos permite ahora estas redes sociales. Sin embargo, nosotros sabemos que estamos conectados por la red del corazón. Hoy con una súper gran invitada, felices de estar aquí. Compartiendo con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes, los que se han juntado hoy a este momento y a toda la información que vamos a recibir ahora. Recordándoles, como siempre, que nos dejen saber, por favor, sus preguntas, sus inquietudes a través de nuestro chat. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Como siempre, voy a empezar justamente la comunicación o el programa del día de hoy, diciéndoles, por cierto, diciéndoles que hoy no vamos a tener cortes. Nuestra gran invitada amerita que hoy no haya cortes, tenemos que aprovechar realmente el tiempo, hay mucha información y por cierto, ya voy a conversar, pero voy a empezar justamente con una canalización que me permití, Elsa, con todo el permiso, me permití tomar una canalización que tú habías hecho hace tiempo atrás y sentí que esa era la frase con la que íbamos a empezar el día de hoy. Y dice, amados seres de luz, es tiempo de traer la conciencia de la creación al presente. Es tiempo de abrir el camino entre las tinieblas, con el brillo de nuestro corazón, sembrando a nuestros pasos el polvo de oro desde la planta de nuestros pies hasta nuestras manos, para que esa luz sea vista por aquellos que realmente quieran asumir su fuerza de despertar en su propio camino. Nada os falta, nada se pierde. Todo llega en el momento y en el instante justo. Solo es que te des permiso. Esto es una canalización que justamente hizo Elsa hace mucho tiempo atrás, de Lady Rowena. Así es que, bueno, ya todos ustedes saben quién es nuestra invitada, así es que no hace falta presentarle, todos nosotros le conocemos. Mi querida Elsa, muchísimas gracias por aceptar la invitación y gracias por estar unidos aquí hoy en esta gran red. Gracias a vosotros, gracias Catalina por el esfuerzo para conseguir un horario común y sobre todo muchísimas gracias por haber esperado que terminara de ir arriba y abajo como una gitana del cosmos para variar. Sí, no, y como te decía, ¿no? Como te decía, es realmente increíble que te hayas permitido estar hoy y realmente que toda la divinidad confabule, porque hasta ayer que hablábamos tú casi estabas sin voz. Sí, porque a veces no me acuerdo que ya son 54 años, que no es lo mismo que tener 20. Y claro, que es un avión, otro tren, un auto, no sé qué, y de golpe mi cuerpo dice se acabó y me deja ahí sin voz y sin nada. Más las Se tormentitas desconecta. solares y la luna llena, pues claro, una está muy digna, como puede. Sí, y qué maravilloso, sabes que justo ayer conversando con Fer Barila, conversábamos y qué casualidad, entre comillas, que justo hoy que es luna llena y una potente luna llena, justamente de conexión con esa capacidad de creación y esa expansión que tenemos, estemos hoy hablando del tema que vamos a hablar el día de hoy. Es porque la madre tierra está, a mí me enseñaban, bueno, quizá por los Urmat, como un rugido, ¿no? Es como que me está diciendo, a ver chicos, ya tuvieron un tiempo para ver cómo era el planeta, ahora cada uno a su lugar que hay que terminar el trabajo, ¿no? Entonces nos están como cogiendo de nuestras líneas de vida o nuestras historias que nos hemos creado y nos sacan de esa casilla y nos ponen la casilla de salida planetaria, como diciendo, de esto te ocupas cuando quieras, pero ahora ocúpate de lo que viniste a hacer. Así como cuando está todo el equipo armado, ¿no? Y empieza a sonar las campanas y dice, a sus puestos, todos estamos listos Exacto. y a sus puestos. Esa fue la imagen que sentí justamente cuando tú nos dijiste, Elsa querida, habíamos quedado en que íbamos a tratar el tema de la relevancia del femenino, del divino femenino, en este proceso que realmente estamos viviendo. Vamos a empezar por ahí, pero ¿puedes contarnos, por favor, un poquito del proceso que estamos viviendo a nivel planetario? Claro, es que siempre asociamos el divino femenino con un montón de señoras con coronas de flores, escudiendo a los hombres y cantándole a la luna, ¿no? Y eso está muy bien, es la idea romántica del siglo XVIII inglesa, pero en realidad el divino femenino es toda mi genética, el 50%, tanto si soy hombre como si soy mujer, y nace de la neutralidad con mis ancestros femeninos. Entonces,
Mientras yo no estoy en estado de neutralidad y en estado de presencia, que eso no quiere decir que no nos salgan cositas, yo no puedo crear. Lo que hago es crear constantemente en respuesta a mi interior o al exterior. Y la Ujú. diferencia de ese llamado, de este momento, es que nos piden autenticidad, nos piden ser verdaderos, ser visibles y ser presentes. Ni prevenir el futuro, ni seguir mirando el pasado quejándome del presente. Entonces nos están regalando como dosis extras de luz plasma, que es uno de los estados de la materia. Nosotros conocemos el sólido, el gas y el líquido, pero el cuarto, que sería el plasma, lo vivimos cada día y no somos Ujú. constantes. Por ejemplo, la luz solar es plasma. En la sal del mar, que genera unas capas dentro del agua, es plasma. Las luces ahora, las LEDs, las de bajo consumo, el gas que hay en el interior es gas plasma. Entonces, Mm. el plasma lo que hace es ionizar o en negativo o en positivo. Cuando hay muchos iones de carga negativa, es decir, que le falta, no estamos hablando de bueno o malo, sino que le falta completarse, el cuerpo se transforma para moldearse y completar, porque la madre naturaleza y el universo siempre vive del equilibrio. Entonces Ujú. yo llego, aprendo, me equilibrio, me expando. Y eso es lo que están haciendo, nos están como inyectando muchas tormentas solares, muchos códigos de luz, de esa luz plasma negativa, para que mi cuerpo se moldee y se replantee otra forma de vivir, otra forma de ser y una respuesta consciente a la responsabilidad energética, que no sea solo una respuesta automática a transgeneracional, a los miedos, a lo que me juré o me prometí o lo que creo que soy, sino que realmente cada acción seamos conscientes de que aun cuando bebo agua porque tengo sed, Ujú. estoy dándome un amor a mí que amplía el amor a quien me venga a hablar porque estaré de buen humor, que amplía el amor a la tierra. Entonces, Sí. nos están mostrando que la vida ya no es causa y consecuencia, sino que es acción creadora. Y cada momento, y como tú señalabas al inicio, en presencia, porque este momento es el que justamente estoy creando este momento. No hay antes, no hay después, es este momento. Elsa, tú señalabas algo que a mí me llama mucho la atención y decías que no salgan cositas, era la frase que tú utilizaste. Sin embargo, ¿por qué te digo que me llama la atención? Porque yo creo que conforme seguimos avanzando, obviamente estamos, como es utilizada esa frase, en esta capa de cebolla, ¿no es cierto? Nos quitamos una capa y nos queda la otra, quitamos una capa y nos queda. Siempre nos van a salir cositas. A ver, yo he estudiado mucho. A ver, una cosa es la que canaliza y la otra es la que se ha pasado la vida estudiando para entender lo que canaliza. Por ejemplo, Ujú. hoy a las 7 de la mañana me estuvieron hablando de los procesos asistónicos de la física, los guías. Y yo hoy me tenía que buscar 7 libros para entender qué era. Y tiene mucho sentido. Entonces, claro, una cosa es lo que me llega y otra cosa es lo que tengo que completar para hacerlo público y que la gente comprenda, ¿no? Entonces, en los antiguos libros, en los antiguos tratados, cuando el sagrado femenino para hombres y mujeres o el proceso de búsqueda de uno mismo era algo para uno mismo, no para un business, no para un bienestar, no para un supuesto cambio cultural, sino para ti, había una parte muy importante que era atravesar las partes más profundas de ti mismo. El universo no tiene juicio de bueno o malo, tiene experiencias. Es la moral la que le da buena o mala. Ujú. Entonces, según nuestro bagaje cultural, religioso o histórico, catalogamos las experiencias como positivas o negativas, pero en realidad todas son un shock, algo que te llega, ante lo que tienes que actuar, buscar tus potenciales y crear algo nuevo. Unas comportan dolor, otras comportan alegría, pero el sistema de crecimiento es igual para todos. Entonces, ahora nos han mostrado la importancia del sentirse bien, de la paz, que el Ujú. camino realmente de la búsqueda espiritual en este femenino para hombres y mujeres es que si yo no tengo paz, sigo reaccionando. Si estoy reaccionando, estoy en un masculino agresivo, aunque sea mujer porque estoy tapando fugas de energía que generan otros descalabros. Es como si yo pongo un pilar mal en un piso y tengo que ir poniendo paredes para que no se me caiga el techo. El Ujú. techo no se caerá, pero el desgaste es agotador. Y el espacio será inhabitable y además no habrá ni siquiera luz. Entonces nos están mostrando
aquellas escenas que hemos creado por cultura, por transgeneracional, por vidas anteriores, que nos roban la propia paz y nos invitan a ese autocuidado para que podamos estar en ese sagrado femenino que escucha los ritmos de la tierra. A mí una de las cosas que más me ha costado transmitir a los amigos cercanos y a mis parejas, y eso que José Luis es un ángel y él es muy, en ese sentido es un canal muy especial, yo cuando me dicen no es no, y no me Mm. pregunten por qué. Entonces, por ejemplo, el sábado yo estaba en la frontera de Francia y España, estábamos canalizando con los asturianos, estábamos un grupo que se formó a través de la exposición, y la idea era subir arriba del pico de la montaña al faro, al Cap de Creus, a seguir trabajando allí. Y me dijo Blue Lady, no, no suban. Digo, no, no hay que subir. Unos lo agradecieron porque estaban muy cansados y los otros, ay, no, venga, va. Y uno sacó el péndulo, el otro sacó el no sé qué. Y todo era, no, 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 no. Al cabo de 10 minutos aceptamos el no, nos fuimos con los autos justificando que se hacía de noche, que es un lugar muy magnético, que podía ser peligroso. Había un terremoto. En el momento que nosotros salimos de allí, vino un Wow, terremoto chiquito de 4,5, pero para esa zona es mucho. En unas carreteras que no hay, que son carreteras muy de faro, muy agrestes y sin bombillas ni nada, hubiera sido algo innecesario para nuestros cuerpos físicos. por supuesto. Y nos dijeron, la segunda parte la pueden hacer desde casa. Entonces nos están enseñando a escuchar a la Madre Tierra, porque la Madre Tierra somos nosotros. Y los tiempos de integrar, de silencio, de dormir, de alimentarse, son tan importantes como hablar como un pleiadiano. Y los hemos olvidado. Hemos forzado a la máquina al máximo, que es lo que ha hecho este siglo XVIII, XIX y XX. Y este del siglo XXI, que es más agresivo que el capitalismo, yo digo el maquinismo, porque todos son máquinas. Ujú. Constantemente ya no hay personas. Estás en un aeropuerto, no puedes hablar con nadie. Te sientes indefenso, impotente. Entonces te lleva a perder los ritmos por hacer, no sea que me equivoque, ¿no? Te lleva de una forma muy agresiva al ritmo de prevenir el futuro. Y lo que la Madre Tierra nos está pidiendo es que seamos un alquimista del femenino, que transformemos toda esa velocidad en silencio, en parar, en comprender y también dejar que otras fuerzas actúen, que Y eso esto que tú también nos acabas de, pasa mucho. perdón, Elsa, y justo esto que acabas de tú señalar es uno de los desafíos más grandes viviendo esta experiencia. Como tú dices, de pronto puede haber este entendimiento, ¿qué te digo?, superior, espiritual y todo, pero hay una personalidad que lo que quiere es hacer. Y muchas veces cuando estamos así quietitos es como, no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo, y te vienen las voces, ¿no? Y te vienen las voces y te vienen las voces. Qué importante es esto. La culpa, ¿no? Yo digo la amiga culpa que viene con su prima envidia, que siempre vienen ahí a ponernos el autojuicio una y otra vez, ¿no? Ujú. Entonces, a veces hay que dejar que las cosas sucedan, porque es tan bello el plan de Alma. Se puede ver tan sencillo. Yo pongo solo de ejemplo este fin de semana. Después de la exposición quedamos unos cuantos y dijimos de ir a comer algo, eran las 11 de la noche, y no sabíamos dónde porque no somos ninguno del lugar, solo la señora de la galería. Dijo, pues para que quepamos tantos de esta hora, el club de golf. Lo buscamos, llegamos, había un cuadro enorme de un grupo de chicos jóvenes de un león. Y todos, vale, ya estamos en casa. En un restaurante de un club de golf de una zona rica, un león no pintaba nada. Bueno, todos con dolor de cabeza. ¿Cómo me duele la cabeza? Ay, no sé qué me pasa. ¿Será la energía? ¿Será la luna? Y digo yo, ¿y si canalizamos todos? Porque lo que tenemos es la información acá. Ay, no, Mm, pero me da vergüenza porque la canalizadora es tú. Nos pusimos todos a escribir. Nos dieron el mismo texto como por mm. partes a cada uno. Lo leímos porque les obligué a perder la vergüenza de canalizar delante de mí, que leyeran ellos. Y de golpe tomé conciencia de que habíamos roto algo. Yo no sé qué habíamos roto. Es decir, ¿cuántos siglos nos hemos ocultado en los 12 que estábamos en la mesa? Ellos vinieron a verme a mí porque canalizo y pinto, pero ellos estaban en mi mesa, son idénticos a mí. Así es, así es. Lo compartimos en grupo, sin jerarquía, sin vergüenza y sin miedo al rechazo. Yo no sé cuántas líneas del tiempo nos cargamos en media hora. Entonces, lo que hemos de entender
porque aún está, incluso hay dos que han hecho fiebre, porque han de entender, y un señor pobre que no había canalizado en su vida dice, tengo un león transparente aquí que me ha dado esto. ¿Esto qué es? Y se llama canalizar. El pobre hombre, por la resonancia de la mesa, abrió el canal. Qué Entonces, bonito. es eso lo que nos están pidiendo. Estar en presencia no es decir, me llamo Elsa, pinto y canalizo. No, estar en presencia es estar en paz para que puedas emitir ese sonido del alma, que otro por pasar por ahí se le remuevan sus cosas y tome sus decisiones sin que tú le digas y sin que tú le hagas. Un poco como Ujú, cuando ama abraza, ¿no? exacto. Entonces, pongo ama porque es el ejemplo quizá más actual, ¿no? Pero es esa sensación, a mí me pasaba de pequeña, ahora lo entiendo, que pasaba la gente y me decía, ay, un profesor de la universidad, es que contigo tengo la paz como cuando mi abuela hacía galletas. Entonces, que un catedrático te hable de las galletas de la abuela, ya le está abriendo el corazón. Entonces, el femenino actúa desde el silencio. De hecho, cuando una mujer está gestante, que está 9 meses esperando un bebé, está en silencio, está esa semilla creando vida. Y la culpa por no hacer es social, pero Ujú, hemos de dejar que otros hagan, porque cuando un árbol entra en la tierra, primero tiene que llover, los nutrientes de la tierra lo nutren, luego rompe su cáscara y al cabo de un tiempo tú ves el brote, que será un árbol el día de mañana. Y pongo el ejemplo de este domingo porque hicimos el encuentro y tal, y el lunes cuando fui a coger el tren, sale una persona súper linda que había venido a la exposición, dice, mira, que estoy en la oficina de turismo. Cualquier evento que hagáis en ese espacio, yo os puedo ayudar a promocionarlo. Y la señora de la galería se quedó, porque es una asociación para la Madre Tierra. Estaba preparado el canal de difusión. ujú, Son pactos de alma. Lo pongo como un ejemplo. Una persona anónima era del mismo clan, de la misma rejilla que dices tú, de la rejilla de corazones. Entonces, si yo estoy en un masculino despiadado, donde creo que solo yo puedo hacer todo, no permito que mis pactos de alma se activen. Me sobresaturo, me agoto y me enfermo. En cambio, si doy espacios de no acción, aquel que tiene el siguiente paso para mi semilla aparece. Y por eso es tan importante volver a ese silencio. Y por eso nos han acelerado el tiempo tan rápido, que parece que se nos está cayendo la vida por las manos, porque lo de ujú. ayer ya no sirve, lo de mañana tampoco, cambio de pareja, cambio de domicilio, cambio de país, venga, pim, pam, pim. Tú ibas para aquí, pues vas para allá, ¿no? Yo lo llamo las llamadas de la diosa, ¿no? Que te pasa por encima. Y de hecho hay una persona que respeto muchísimo que se llama Angélica Alvera, que estuve en uno de sus seminarios, directora del CUDEC, y me encantó una frase que dijo, la vida pasa tanto si te gusta como si no, y no te va a preguntar si te va bien que pase hoy. Ella pasa. Así, y es así. Entonces, ahí es donde uno vuelve a hacerse fuerte porque tiene que volver a reinventarse. Y en ese reinventarse es donde se asenta el divino femenino, en descubrir las funciones que tú no te hubieras planteado si no hubiera habido una muerte de renacimiento. Ujú. Y esa es la constante, ¿no? Constantemente estamos muriendo para renacer. Y estos patrones que tú dices, que muchas veces creímos que eran nuestras bases, vemos desbaratarse, vemos que los cimientos de lo que aquello que creíamos se cayó y ahí tienes que volver nuevamente a reconstruirte, a reconstruirte. Y yo creo que esa es la magia, esa es la alquimia realmente de este proceso. Entonces, mi querida Elsa, perdón, dime, algo ibas a decir. No, no te decía que Ah, ya, sí. sí. Entonces, sí, ahora hablando justamente de este tema del silencio, de la presencia, de alguna manera incluso, como tú bien señalas, el femenino está presente tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, hay por decirlo de alguna, hay una relevancia más en las mujeres, porque tenemos que ser conscientes de que obviamente hay un linaje que tenemos que restablecer, entre comillas. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay una distorsión? Y como tú justo señalas, queremos restablecer ese femenino desde el masculino. Claro, yo me sonrío porque yo llevo muchos años en grupos de mujeres, tanto en menores como en muchas actividades, no solo en la parte energética. Y yo de hecho huía encarnecidamente de los círculos de mujeres y de los grupos de mujeres, huyo, porque siempre
especialmente en los años 90, año 2000, es como una comunidad de vecinos, ¿no? Todo el mundo compra el piso contento, luego todo el mundo recibe algo, luego se establece una jerarquía, se pelean y se van con las luchas de poder. Entonces, claro, yo me sentía más extraterrestre de lo normal. Yo entre mujeres me siento un extraterrestre, yo me llevo divinamente con los señores. Quizá porque estudié bachillerato y universidad con muchos hombres. El hombre es claro, blanco es blanco, negro es negro. La capacidad creadora, o sea, si tú no le coges el teléfono a una mujer, estará con otro porque a lo mejor... O sea, ya es un abanico de futuribles impresionante. El hombre llama, no le coge, estará cocinando, llama más tarde y ya, más. Entonces, es muy, a mí me siento muy extraterrestre y aprendo mucho de las mujeres sobre mi feminidad. Me han obligado también a soltar la superwoman, la hiperactiva, a aprender a recibir, que es el gran reto del femenino en este momento. Y sobre todo, cuando tú crees que estás en equilibrio, vivir en pareja. Dices, bueno, las guerras de mi niña interior y la pareja eran impresionantes. Porque yo como artista estoy con el color azul y me dicen, son las 2, hay que comer que viene tu marido. ¿Por qué? ¿Por qué? Es como, Así ¡ah! sí estoy disfrutando. Entonces, acostumbrada a ser asalvajada, a vivir sola, huérfana, sin obligaciones, de golpe tienes a alguien que quiere ratos contigo y tienes que manejar eso. ¿Y cómo se maneja eso con todas las creencias de que una mujer cósmica y una mujer sagrada no puede tener pareja porque la entorpece o la ralentiza? O sea, cuidado con todo lo que hay. A mí cuando me casé me dijeron, te vas a perder como canal, estás estropeando tu vida. En las machis me dijo un señor que era de Chile, no pueden casarse. O sea, me han dicho de todo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy curioso porque justo cuando la vida se desvanece en tus manos, cuando pasa la diosa, que digo yo, ¿vale? Cuando te despiertan, es cuando la personalidad es en realidad quien muere, porque quien coge el coraje de volverse a levantar es tu yo universal. Es como que se amplía la resonancia del corazón y esa fuerza del amor, escuchando el hay que salir de esto por mí, por mi hijo, por lo que sea que ha sucedido, te funde con tu yo superior de tal manera que la importancia es generar una respuesta para poder seguir siendo tú misma. Y ahí es donde realmente crecemos, porque el divino femenino, en todos los aspectos del ser, tanto para hombres como para mujeres, no busca validación. Lo que hace es construir. Y en esta vida, por muchas memorias de otras vidas en que se nos ha matado, degollado, exterminado y tal, aún sigue pasando en muchos países. El privilegio que tenemos algunas no lo tiene gente en mi propio país, en España, sean gitanos, sean árabes, etcétera. Elegir un marido, o elegir unos estudios, o elegir ir a trabajar. Y aún sin religiones, también hay gente que culturalmente la hija mayor tiene que ser soltera y cuidar de los padres. O sea, cuidado que los pasillos de evolución son muy rígidos todavía. Tomamos conciencia de ellos, pero moverlos requiere mucha suavidad porque si no se puede romper la persona en el proceso. Entonces, ¿por qué parece que este llamado al femenino está más hacia las mujeres? Porque tenemos que dejar de ser hombres para que ellos puedan ocupar su lugar. Entonces, en esta vida hemos dicho, voy a ser mujer, cueste lo que cueste, ¿con quién me pego? Y claro, me fui al templario de no sé qué siglo, ¿no? O a la valquiria. Y ahí no puedo estar en creación, porque vuelvo a estar en defensa. Otra cosa muy divertida es que, al menos a mí siempre, la vida me ha enseñado a que todo se incluye. Y la madre tierra nos incluye a todos los hijos, hasta el que le pone bombas nucleares. No hace así y lo saca del planeta como una pulga. Entonces, cuando yo veo el trabajo de grupos de mujeres que excluyen al masculino o excluyen a alguien porque no está en su nivel de conciencia, no está en el femenino. Y esa es una de Está las en cosas una que a mí, búsqueda, pero no en un femenino. pero no estás vibrando en femenino. Y eso es una de las cosas que a mí más ¿qué te digo? Me refleja, porque justamente yo trabajo mucho en círculo de mujeres, soy facilitadora de círculo de mujeres. Y esa es una de las cosas que más le veo. Por eso es que yo les digo, chicas, aquí estamos justamente en círculo, estamos hombro con hombro, somos pares, somos iguales, al igual que con los hombres, ¿no? Porque es eso. O sea, cuando tú tomas conciencia de este famoso, como yo justo ayer les decía y les hacía énfasis,
de este famoso somos uno, tienes tanto del más elevado de los seres como al más miserable de los seres, elevando mejor dicho, utilizando la mejor expresión de estas frases, ¿no? Que realmente no hay esa diferenciación. Cuando tomas conciencia, dime. No, pero ¿qué es ese miserable o elevado? Otro juicio humano, otro juicio cultural. Exacto, exacto. Por eso te decía, utilizando la mejor versión solamente para ejemplificar este hecho de que realmente todo eso que está allá afuera está dentro de mí. No hay esa diferenciación, no hay. Y por eso es que justamente lo que tú decías, qué importante es integrar eso aquí en el diario, ese momento, que todo lo que está pasando no está pasando sino en mí y trabajar y pulir y estar. Es que independientemente de lo que hacemos en la superficie, los seres humanos, la madre tierra cada 2 por 3 nos manda lluvia, sigue brotando, los árboles nos sostienen tanto genéticamente como a nivel de oxígeno. O sea, ella nos brinda oportunidades diariamente, cada dos Ujú, por tres. Entonces, para ella, nosotros somos parte de ella y nuestro tiempo debe ser amor como ella. Es ujú, el miedo y la memoria de otras vidas lo que nos hace una separación. ujú, Pero en realidad yo en un viaje a Francia, estábamos meditando todas en la playa de María Magdalena y hicimos un círculo. Claro, en el extranjero, en Inglaterra y Francia, si hay un grupo de meditación, tú pasas por ahí, pides permiso, te pones y lo disfrutas. Es como no hay jerarquía ni nada. Ah, están ustedes trabajando por la tierra, pues me uno. En España no hay todavía ese ritmo, ¿no? Entonces me acuerdo habíamos hablado toda la mañana de la importancia del legado de las Magdalenas, que allí son muchas Marías, no es solo María ujú. Magdalena. Exacto. El legado es ofrecer lo mejor que tengas en ti para despertar a otra mujer que tenga la valentía de ser ella misma. Qué Y hermoso eso que acabas de decir. es que es eso, o sea, ellas las llaman, en el sur de Francia lo llaman las bienamadas, porque Ujú, aun habiéndolo perdido todo, todo, absolutamente todo, seguían confiando en el amor y predicando sobre el amor. ujú. Qué Y, hermoso. y el facilitar que otro haga su camino, si ha de ser panadero o ha de ser filósofo. Entonces, estuvimos toda la mañana trabajando este concepto, ¿no? De construir completándome en el otro. Hacemos el círculo, vino una señora muy divertida porque vino de Glastonbury, es decir, justo del pueblito del otro Chacra Corazón en Inglaterra, preguntó si se podía unir, le dijeron que no, que era el grupo del Safarrús. Yo, Ya. ¡pam! Primer suspenso en la frente. Claro que se puede unir, claro que no sé qué. Bien. Luego viene un señor, 2 minutos después. No, 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 es un círculo de mujeres. No, 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 estamos meditando en un cristal que hay aquí en la capilla y nos podemos unir todos. El señor Sí. entró y al minuto suelta una tercera persona que no es culpable, ella fue la voz de todo el sistema y dijo, bueno, menos mal que no es un vagabundo porque claro, y yo fue como... O sea, todo lo de la mañana lo podía agarrar y tírenlo, como dicen ustedes a la Eso miércoles. sí es Porque claro, o sea, suspendimos en todo, suspendimos claro. en todo. Juicio, separación, miedo, se nos mostró, porque muchas veces el estado de mi espiritualidad es un estado intelectual, Ujú, que estudiamos, hacemos cursos en lugares, que es muy bonito, o en fin de semana, pero luego viene la espiritualidad real, que es sostenerlo en el día a día. Y eso es ser coherente, y eso es estar en presencia. El ser ujú, amable con el Señor del pan, que no tiene la culpa de que tú no sepas cómo pactar, pagar la luz o estés enfadado con tu esposo. Entonces, ujú. para mí, me dan igual los títulos. Para mí el amor es amabilidad, Así es. y es Y yo creo, amabilidad en los gestos. Elsa, y yo creo que justamente la espiritualidad es llevar todo ese intelecto que tú tienes de justamente, tengo como yo digo, pegar la pestaña acá y hacer esto acá, Ujú. al cotidiano, en tu día a día. Elsa, te voy a pedir aquí tengo dos preguntas. Una dice, ¿podrías conversar sobre el legado de María Magdalena como pareja y mujer alquimia? Esa es la una. Bueno, para eso tendríamos como 50 programas de radio, porque es mucho, ¿vale? En primero hay que separar la onda que hay en este momento del negocio de María Magdalena, ¿de Ujú, acuerdo? Y que se basa en una María Magdalena del siglo XVIII inglesa, en el romanticismo, donde se rescata ese amor de pareja a través de escritos de William Blake y de muchos ingleses que las pintan en sus cuadros, con las templarios, etcétera, ¿de acuerdo?
en lo que es la tradición provenzal, donde vinieron, es un grupo de mujeres y hombres, más de 300, que se dividen. Yo no entendía muy bien cómo, pero estoy terminando múltiples estudios que me están dando la respuesta. Cuando muere Jesús, supuestamente, los cristianos se dividen en 4 ramas que, si alguien ha visto la película ahora, se matan a cuchillo, pero a diario entre unos y otros. Unos se van con Marcos a lo que es la antigua Alejandría, otros se vuelven a ser unos hebreos un poco más modernos en toda la zona de Éfeso y la parte de Israel, y otros son los coptos que bajan hacia Egipto. Pero hasta el 450 no dejan de matarse entre ellos. O sea, Ujú. ya María Magdalena ni está, ¿vale? Entonces, Así es. los que quieren conservar ese legado de amor, esa unión de hombre y masculino que tienen las egipcias, porque las egipcias en la época de Egipto, en el 8000 antes de Cristo, tenían más derechos civiles de los que tenemos nosotras ahora. Ujú. No eran 100% iguales a un hombre, pero tenían todo, tierras, capacidad de divorcio, todo. Entonces, cuando las hebreas descubren esto al entrar en las escuelas egipcias y Jesús hace esta revolución realmente política de amor y filosofal, junto con otros muchachos, contra la invasión en Agmagdal de los griegos y los romanos, generan un movimiento de igualdad hombre-mujer donde el amor sea la prioridad. Y entonces los que quieran seguir con este legado, mitad esenio, mitad hebreo, mitad egipcio, que se funde en este movimiento, se van al refugio de los templos que el César Augusto había creado en el sur de Francia, en Nimes, y en Marsella, que es la antigua ciudad de Marsella, para que habían puesto precio a su cabeza para huir. Entonces, por eso hay una rama que sigue construyendo, que es la que se va por Bélgica, Inglaterra, países nórdicos, que no tiene nada que ver con el catolicismo ni con el cristianismo, que es lo que ellas dejan y que al día de mañana son los cátaros, ¿de acuerdo? Ujú. Ujú. Y luego están todas las otras ramas que derivan en más de 800 tipos de catolicismos y de iglesias que siguen a día de hoy matándose entre ellas. Ahora Así ya no es. quizá a golpe de espada, pero sí a golpe de pluma o golpe de noticias. O de juicio, ¿no? O de juicio, que ahora es lo que se prima. Dice, ¿cómo ayudamos a los hombres también a aceptar y abrazar su femenino? Los hay, muy hermosos, de verdad, los hay. Están en silencio, están a la espera que nosotras dejemos de hacer ruido. Lo siento por Fernando, pero Fernando No, y Varila aquí que eso iba a corre por decir, y aquí acá. tenemos algunos de esos hermosos. Aquí Pero tenemos algunos de hermoso, esos hermosos. hermoso de años, ¿eh? Porque yo a Así Fernando lo es. conozco, creo que, bueno, no vamos a decir la edad porque los dos nos meten más de 20 años, largos, ¿eh? Y yo me acuerdo que yo le conocí por una clienta que no entendía que él fuera tan honesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que los hombres que tienen el femenino bien asentado no necesitan ninguna ayuda, porque ellos construyen, hacen, 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 hacen. Y tienen todo el enfoque en construir. Y la persona que está en un femenino bien aspectado tampoco tiene tiempo de ver qué hace el vecino. No es que no le interese, es que tiene tantas pasiones en su vida por hacer que no quiere compararse, no quiere validarse, simplemente construye para que otros se encuentren. Entonces, yo me encuentro en los viajes, algunos son muy divertidos, sobre todo los que despiertan a veces un poquito de poder los primeros días, como Egipto o el sur de Francia, ¿no? Y te vienen y dicen, no, mi marido viene a acompañarme, porque algunos tienen miedo que sea una secta o tal. Y resulta que el marido habla con todo, con las piedras, canaliza, se lo pasa pipa, y la que acaba llorando, reventando y enfadadísima con el cosmos es la que lleva no sé cuántos cursos, ¿vale? Porque cuando tú estás en un lugar cristalino, lo que sea, un árbol en un parque al lado de casa, no hace falta irse a Egipto. Una cosa es que tengas una vida anterior y te llame, pero cuando uno entra en un espacio sagrado de conexión, lo primero que nos muestra es lo que tenemos pendiente, para Ujú. con nosotros mismos, para con el clan y para con el planeta. ¿Qué ocurre ahora? Que todo el planeta se ha convertido en un lugar sagrado, porque Madre Tierra abandonó su coordenada 3D y se colocó en su rejilla, especialmente de Navidad de este año y los eclipses de marzo. Por eso se está acelerando todo, para que tengamos la fuerza
de la energía K, del núcleo cristalino de la Tierra, para reconectarnos, para ir en busca de esa paz y para descansar de todas las existencias que nos hemos creado y que nos han llevado al límite. Esto que acabas de decir tú ahora es importante por esto que antes realmente la gente, los antiguos tenían que moverse a estos sitios sagrados para poder conseguir esa iluminación, el contacto. Ahora aquí en el asiento que estás tú, en el asiento que estoy yo, estamos en un sitio sagrado, nosotros somos sagrados. Y eso es parte de justamente este proceso que ahora estamos viviendo. Y esto va muy de la mano con alguien que dice, ¿y cómo mantener la coherencia con la espiritualidad activa en una realidad, entre comillas, diríamos 3D? Yo desde pequeña, ¿vale? Siempre cuando yo siempre me metía en follones, me sigo metiendo en follones y mi don son los jaleos. ¿Vale? Si hay algo que hacer, tranquila, que ahí estoy yo. Entonces, yo siempre le decía a mi mamá, incluso cuando me castigaba, le decía, ya te lo contarán arriba. Es decir, no era una amenaza, era como diciendo, cuando veas que yo no lo hice, entenderás que te estás portando mal. Era Mm, una, era como esa visión de la globalidad, ¿vale? Entonces, a veces aún veo mucho miedo. Me escriben personas con mucho miedo porque me dicen, hay un vídeo de no sé quién que dice que los reptilianos tal, 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 y que no puedo hacer esto. Vamos a ver, ¿te sienta bien? Hazlo. ¿No te sienta bien? No lo hagas. O sea, ¿por qué para ser yo tengo que ser 500 cosas que están de moda o me han impuesto? Entonces creo que es una maestría al discernimiento, un discernimiento social en el que hemos de entender que el ego, que nos ayuda a vivir cada encarnación, es una identidad. Pero esa identidad trabaja primero para mí mismo, para nutrirme, y segundo, para no ser excluido. Solo ujú. que hay un punto en el que se me puede ir, como decimos en España, la cabeza, la pinza, y el no ser excluido implica ser prepotente, malvado, lo que sea. Pero cuando yo me fundo y me rindo y digo aquello de que sea lo que Dios quiera, me rindo con la vida y con la aceptación, ya no soy excluido porque soy incluido en otras redes. O sea, se ríen ahora la gente que va más conmigo porque yo estoy aprendiendo a aceptar tres cosas nuevas. Todos los bebés del mundo se me quedan mirando horas. O sea, y los papás, ay, pero no sé por qué te mira así. Y yo hablando por telepatía con los bebés. Animales, todos. Libélulas, palomitas. O sea, yo además tenía mucho miedo de hacerles daño. Porque se me ponían en la mano, yo tengo las manos grandes, soy escultora, pintora, tenía miedo de su fragilidad, ¿no? Entonces yo gritaba para que no le... Entonces he tenido que aceptar que ellos no me temen, que es mi temor a hacerles daño. Y ese temor a hacerles daño viene porque toda mi vida de infancia he recibido maltrato donde nunca era lo bastante buena. Ujú. Así que ellos me están haciendo una sanación. Entonces, a veces yo no sé por qué hago algo, que me lo dicen los de arriba, pero luego en la madre tierra sucede. Como el otro día que bajamos del autocar y en el primer árbol, el moho tenía forma de corazón. Es el lugar Oh, qué correcto. hermoso. Ujú. Es hermoso. Entonces, es en ese sentido, o sea, hemos sido creados para vivir experiencias en las cuales irradiar amor. Y Ujú. para ello teníamos que aprender un curso acelerado de la dualidad, porque en nuestro plano no existe. Y elegimos unos cuerpos para llegar en masa, para sostener la Tierra y irradiar ese amor, cuerpos de personas que estaban haciendo el amor en aquel momento porque había que bajar físicamente. Ujú. Pero en vez de juzgarles porque no son el amor que yo vengo a traer, he de comprender que si yo vine es porque había un incendio. Es como si el bombero se queja, no, hoy, ahora no voy porque hay mucho humo, ya si eso voy más tarde. O sea, vinimos porque había humo, vinimos porque había dolor, vinimos porque había límites rígidos inamovibles y vinimos a crear el camino del medio Ujú. y hacer el primer paso y luego los demás vienen. Es hermoso porque siempre hay un punto en que se reconcilia todo antes de que la persona fallezca. Pero si yo no doy el paso, se queda todo el mundo atrapado. Entonces, lo que mal llamamos 3D es mentira. La 3D está en la 5D.
La quinta dimensión solo es un estado de conciencia que puede ver la globalidad de lo que sucede, pero sigue habiendo 3D. Y la 3D es multidimensión, lo que la puedo vivir desde la autopista del sufrimiento o desde la autopista de la confianza. Entonces el aprendizaje con la quinta es, yo he elegido plantar tomates, es muy difícil que me salgan calabacines. Pueden salir más cosecha o menos cosecha, pero si yo confío en lo que elijo aquí y ahora, y eso está afín con lo que siento, la cosecha está. Y es aprender ese cambio de paradigma. Entonces, esa pregunta que nos dice nuestra amiga Irene es muy buena. Aceptación no es resignación. Resignarse es luchar contra ti mismo y que te impongan algo. Aceptación es ver lo que sucede. Mi papá es así, mi hijo es así, mi jefe es así. Y no tener la soberbia de que con amor o por mi decisión cambie. Porque ese señor o esa señora están diseñados para que yo aprenda algo y tenemos un pacto de alma. Y cuando yo lo aprenda, o cambiará de actitud o volará de mi vida. No lo veré más. Pero nosotros siempre vamos, o sobre todo cuando empezamos a descubrirnos por dentro, descubrimos el cosmos, con la idea de que una persona mala con amor cambiará. No, no, no. Mm. Ante un reto, hay persona que elige el camino fácil, que es pisar a todo el mundo, y hay persona que elige el camino difícil, que es ver lo que está sucediendo y construirse. Y no es ni bueno ni malo, son dos caminos. Pero el universo respeta la decisión. Soy yo la que no respeto. Entonces, la aceptación es permitir que cada uno a su nivel de conciencia haga su caminito, aunque no tenga que ver con el mío ni con mi velocidad de conciencia. Ujú. Ni con lo que yo quiero, ¿cierto? Porque ahí también es muy importante este tema del yo quiero que tú seas así o esta es la expectativa que yo tengo frente a la persona que está haciendo de mamá, de papá, de novio, de lo que quiera que sea. Ujú. Entonces yo quiero cambiarte. Pero lo importante, mi querida Elsa, y resumiendo un poquito porque ya el tiempo pasa, en esto que tú hablabas, la autenticidad, el permitirnos ser lo que cada uno es, hace que también los demás se permitan. Yo creo que esa es una clave. ¿Tú qué piensas? Y además, tú te habrás dado cuenta, Catalina, que a veces nos pasamos toda la vida ocultando algo hasta que nos atrevemos a expresarlo y los demás ya lo sabían. O Ujú, sea, yo tengo un ejemplo de un chiquito de la escuela que era gay, que tenía mucho miedo a su papá porque era de un grupo religioso muy católico. Y cuando él decidió decirlo, su papá dijo, pues claro, hijo, te crees que no lo sé, pero yo te ujú, amo. Y su mamá, que era la que se había divorciado y era la moderna, no lo podía asumir. Hay que hacer algo, tiene que cambiar porque yo quiero nietos. mm, Entonces, a veces nos construimos castillos mentales de lo que creemos que los demás saben sobre nosotros y saben mucho más que nosotros, porque no está el emocional en medio. Conocen mucho mejor nuestros lados oscuros, que no son oscuros, son vacíos energéticos, que gastamos muchas horas en taparlos y que ser verdadero, ¿vale? Porque a veces la gente traduce el concepto true en inglés como verdad. No, también es ujú. el verdadero. Ser verdadero, que es lo que nos pide la tierra, es decir, Catalina, te quiero mucho, pero no vengo a cenar porque no me aguanto de pie. Si tú me quieres, lo entenderás y no te ofenderás. Y si tenías una expectativa de mí, no estás en el amor verdadero, estás en el beneficio de algo. Mm, Entonces tenemos miedo a perder, pero lo que hemos de aprender en psicología es que estar en una mesa donde no puedes expresarte es estar solo, por mucho que haya 500 personas en la fiesta. Y hemos de dejar de autoengañarnos. Ese es esa caída de velo, ¿no? O sea, no te engañes más. Estás solo cuando te niegas. Y estás solo cuando dices sí, cuando quieres decir no. Entonces, no se trata de grandes movimientos épicos por el cambio en la Tierra. La Tierra es un sumatorio de conciencias. Si muchas están relajadas y se están tomando un vaso de agua cuando le apetece, ¿vale? A mí todo el mundo me pregunta por qué no tomo té. Pues porque no me gusta. Yo ya no sé cómo así decirlo. de simple. Así, el otro día en la exposición, con mucho amor, me trajeron más de 10 chaquetas. Tú imagínate, Mm, 300 personas meditando en una sala pequeña, todos los cuadros llenos de códigos de luz, tormenta solar,
Yo era un volcán de calor. Y Claro, claro, me puse en manga corta. Concepto, estoy en el Pirineo, tengo que llevar chaqueta. Hasta mi esposo 3 veces. Y yo les ponía en la mano, digo, ¿qué quieres ponerme una chaqueta? ¿Por qué? Porque ellos te quieren cuidar. A veces pensamos que lo que las familias te imponen es su dolor, su rabia y su odio de generaciones. No es verdad. Lo que el clan te impone lo que a ellos les sirvió para sobrevivir. Pero como pasan las generaciones, ya no tiene sentido ni histórico, ni cultural, ni el momento real. Pero en el fondo, esa limitación de no confíes en los hombres, no confíes en las mujeres, no trabajes, no tal, es una protección. Entonces, si uno se para a mirar el para qué me llegó eso y agradece eso que no le sirve para nada, absolutamente para nada, pero lo agradece porque es un acto de amor, eso se disuelve. Si yo quiero hacer entender al otro que ya no me hace falta, entro en lucha. Le creo un cisma a la otra persona porque le rompo su creencia y me desgasto yo y se desgasta ella y acabamos todos enfadados y gana el lado oscuro. Ujú. Entonces, yo siempre cuando la gente empieza a despertar y dice, no, porque los sistemas de control, porque fulanito, porque la reina de tal, yo hago lo que puedo en mi pueblo. Y si me quieren mirar por el agujero del ordenador, que me miren. ¿Qué van a ver? ¿Mi celulitis? ¿Los platos sucios? Y a mi marido y a mí. Es que no tengo nada más que esconder. Entonces, no me voy a estar todo el día paranoico, tapando el celo, encriptando no sé qué, porque para mí es mucho más cansancio, me quita horas de pintar, de escribir y de hacer otras cosas. Así es. Entonces, es cuidado con esta espiritualidad nueva que te hace sospechar y temer del otro, porque el divino femenino es empoderamiento, pero la palabra poder en hebreo significa capacidad de crear realidades, no es ser poderoso. Entonces, en la lucha de sospechar y protegerse y vigilar, vuelvo a estar en un masculino mal aspectado, porque el masculino necesita que yo esté en silencio, que yo canalice o elabore una respuesta, así sea una tienda de hierbas, para que mi divino masculino, mi otro trozo, se pase a la acción de voy a buscar local, pongo un cartel, miro si hay una subvención, voy a ver si tengo clientes. Es una danza entre opuestos. La polaridad no es excluyente y ese es el salto que tenemos que hacer en la quinta D. La Ujú. polaridad nos ayuda a crear un tercer camino, una trinidad. Elsa, antes de avanzar, yo quiero hacer aquí quiero hacerte una pregunta. Existe justamente esta parte del divino femenino, el divino masculino y el divino niño, ¿cierto? Que se puede decir que es el conjunto. Cada uno de esos aspectos, mirándolo desde esta parte de la integración de estos tres, ¿deben ser tratados en su momento o cómo integrar esta triada acá? Oye, yo por mi experiencia personal va a bofetadas. Yo le llamo las bofetadas de realidad de Hilarión, ¿no? Yo iba para allá y acabé en Cuba y no sé cómo llegué allí, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la vida te va trayendo escenarios donde haces microelecciones y eso te abre una realidad, Ujú. independientemente de la aceleración de conciencia que tenemos desde 2017 que va en aumento cada año, ¿no? Entonces, sí que si pudiéramos ponernos un protocolo, sinceramente, sería que la persona se cogiera 15, 20 minutos de meditación al día en silencio y llamara a su niño interior, aunque no lo vea al principio, que se lo cuente y que le hable. Y un día lo oirá y que le Ujú. hable de verdad. Te pido perdón porque me olvidé de mí, porque estoy agotada, porque me expuse demasiado, por lo que sea, porque me elegí ser salvador de la tierra no sé cuántos miles de años y no tenía cuerpo físico y ahora estoy ahí quitando implantes, autoimplantes y otras historias, ¿no? Entonces, creo que es importante escribir. A mí me funcionó mucho de pequeñita escribirle cartas a la vida. Yo nací muy Mm. enfadada, yo estaba enfadada, enfadadísima. Entonces, cuando me cogía, pero no contra los extraterrestres, contra las guerras de Orión, contra todo esto, yo muy enfadada. Entonces, los cabalistas, que fue, mamá me llevó a un psiquiatra cabalista, me invitaban a escribirle cartas al cosmos diciendo por lo que estaba enfadada y al final salía lo que realmente estaba enfadada detrás. Me parece injusto que fulanito, y lo escribía y decía, no, lo que me parece injusto es el sufrimiento. Entonces, Mm. cuando uno saca ese estado, o sea, la Madre Tierra quiere que estemos en plena conciencia en lo que sentimos.
y por no ser más espiritual ni menos espiritual por estar enojado. Se es incoherente si uno pertenece en un estado que le estropea el hígado. Ujú. Pero lo que siento tiene que salir, tiene que ser visto y tiene que ser equilibrado. Ese es el regalo de la 5D, la posibilidad de equilibrar los opuestos. Y de hecho todo se para, porque si tienes una tienda, esa tarde no entra nadie para que tú te des cuenta que estás llorando por la tatarabuela. O sea, se para hasta que tú tomas conciencia de un fractal de ti y vuelve a ponerse en marcha. Entonces es muy importante esas citas con uno mismo. Y el orden da igual, porque va surgiendo según la necesidad del espíritu. Y esto que acabas de señalar tú habla mucho con este tema de la integración. No es integración realmente con nada externo, sino con esos fractales que yo misma he sido en esta misma encarnación. Entonces, como tú dices, estaba de pronto la Elsa o la Catalina, porque también me alineo con eso de que también nací resentida. Yo creo que muchos de los que estamos acá nacimos con esas cosas, entonces nací resentida. Entonces, es tomar esa mujer que nació, o esa niña, ¿no? Que nació resentida, la adolescente rebelde, la adulta que tomó decisiones incoherentes y ahora ver y decir, te amo igual, porque ahora soy esta mujer que integró todas esas que fuiste y ahora soy esta y les amo igual. Si un día en Egipto, después de varios tsunamis gordos, porque hubo una persona que se puso muy grave, casi fallece, entonces la llevé a un hospital a la puerta de al lado del hotel, tuve que pelear con ejército, con todo, con policía hasta que la atendieron y salió con vida y tal. Y estaba cansada de pelear y sube a la habitación, digo, mira, estoy harta, harta de pelearme por el Egipto sagrado, harta de no sé qué, harta no puedo. Y me dice, baja un ser de luz y me dice, cariño, eres tú la que vas en contra de ellos. Porque ellos venden el Egipto faraónico, que es dice, tú sacas el sagrado de 8000 al que le tienen miedo, que lo llaman brujería. Eres mujer, eres empresaria, hablas idiomas, mm, aún como no te han pegado un tiro, decían los de arriba. Entonces, a veces hay que dejar de ser absolutamente protagonista de tu drama, porque a veces el drama lo provocas tú. Exacto. Y sabes que ahora que tú comentas esto de Egipto, a mí me recuerda a una faceta justamente de una de las yo que fui. Un día así, en ese resentimiento, como tú dices, en estos tsunamis así, yo me acuerdo que me paré en la casa donde vivía ese momento y yo alzaba mi voz al cielo y no, y utilizaba, y decía, no es justo, he tratado de ser buena persona, he hecho no sé qué, no sé cómo, y esto no es justo. Y yo estaba pero deshecha, molesta, resentida, todas las obras se me alborotaron en ese momento. Y me fui a mi cuarto y justo había estado prendida la televisión, cosa rara porque yo por lo regular no veo televisión, y había un programa en el que una mujer se dio la vuelta y así como mirándome, no me dice, lo que tú no has entendido es que esto no es un tema de justicia, esto es un tema de amor. Plop, pues, ahí sí fue plop. O sea, creo que caí hacia la cama y dije, sí, gracias, 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 porque es así. Eso es lo que yo llamo los escenógrafos del universo. Yo los he visto desde pequeña. Yo las sincronías las veo tanto. O sea, es que me encanta además. Cuando alguien toma la decisión del corazón, me gusta ver cómo aparecen los personajes para que eso se desarrolle. Y me entristecía mucho y he tenido que trabajarme mucho cuando la persona toma la decisión pero luego no da el paso. Porque decía, hay todo el esfuerzo que la vida puso para que esa persona sea violinista o sea tal. Y me decían ellos, no importa, ustedes abren la puerta. Ujú. La gente que está aquí como catalizador de muchos planos y planetas, estamos para abrir la puerta. El cruzarla o no es el libre albedrío de la otra persona. Pero yo sentía como un fracaso si aquella persona no aprovechaba todas esas oportunidades que la vida le daba. Y ellos me decían, es que no está preparada o no lo siente. Entonces hay que respetar la velocidad de conciencia. A veces nos quejamos que la gente no tiene conciencia. Sí tiene conciencia, pero no tiene el valor. Y a veces no tiene el valor porque yo me acuerdo una vez que me enfadé con los de arriba. Dije, es que siempre tengo que poner límites al abuso, estoy harta de los abusos. Y me dijeron, pero si lo estás haciendo muy bien. Y yo, ¿cómo que muy bien? Si me peleo cada día, ¿no? Y me decían, tu papá no estaba, siempre estaba con el alcohol. Tu abuelito murió que tu mamá tenía 15 años. Tu bisabuelo reconoció a tu abuela, pero nunca vivió con ella, porque era un lord y casó a la señora con otro. Y el tatarabuelo murió en la guerra de no sé cuántos. No tienes masculino. Para no tener masculino, lo estás haciendo muy bien.
Yo me quedé Mm, así. Luego empecé a estudiar y entendí, ¿no? Entonces, mm, a veces juzgamos que alguien, es que ¿por qué no hace esto? Porque aún no está en su línea del tiempo. Y eso es lo que tenemos que aprender a mirar. Si hay hermanos muertos antes, va a ser muy difícil que una persona coja su vida a la primera, porque tiene que acabar los anteriores. Si hay tíos o abuelos, primero hay que resolver el mapa de la coordenada donde llegaste y después tendrás la energía suficiente para desarrollar tu línea de vida. ujú, ujú. Y Pero eso es un nosotros proceso. nos creemos que es indolencia, que es vaguería. No, no, no. Hay persona que necesita reconocer que le falta algo. Y a partir de ahí vuelve a aparecer la magia y se vuelve a ordenar. Y aquí entra una pregunta que me hace en este momento y ya prácticamente estamos cerrando porque el tiempo se nos vino. ¿Cómo escuchar las decisiones del corazón? Las escuchamos todos. Y Marta lo sabe, que yo la conozco. Lo que pasa es que yo también las niego. O sea, ustedes se creen que Elsa va todo el día enchufada con un cable, ¿vale? Y sí, sí que voy enchufada. Me habla todo, las paredes, los árboles, pero para las cosas de la tierra. La Elsa de diario también tiene sus aprendizajes y también tiene sus miedos. Y uno de ellos es el miedo a ser vista. Y ya ves, me apunté a todas. De pequeñita en la tele con Luis Aguilé, artista por todos los museos y tal, y ahora canal La mundial. ¿Vale? analizadora. O sea, para no ser vista, pues lo mío. Entonces, la primera voz es la correcta. Pero luego ya entra, cuando ya te das 5 segundos, no, pero a lo mejor no, ahí ya mal. Ahí ya entró la personalidad. Entonces, la voz del corazón a veces no la entendemos, pero te dice fuera de aquí. Y cuando lo haces, tiene un sentido, pero lo veremos después. Porque el corazón no puede explicarle la razón porque se enamora. Hoy me enamoro y es la mejor persona del mundo. Se me pasa y es el monstruo más grande. Justifícamelo científicamente. No puedes, No ¿vale? puede ser así. Yo he aprendido a vivir así y cuando me dicen de arriba afuera o dentro, lo hago. Un ejemplo rápido para no, muy divertido. Fuimos al restaurante del novio de una chiquita que nos invitó en Barcelona y fuimos a comer y me pusieron un pollo asado. Y yo, claro, nos invitó a él, nos ofreció sus platos. Y el pollo, no me comas. Digo, claro, tengo que ser vegetariana, tengo que Ujú. dejar la carne. Me expliqué todas las... Fuera de aquí, no me comas. Y digo, ¿cómo le digo yo a este muchacho que me envuelva el... Entonces dije, mira, chicos, nos tenemos que ir de aquí porque me dicen de arriba que fuera de aquí todos. Y todos. Pero si acabamos de sentarnos, digo, vamos a pedir un tupper, pongamos de excusa que mi mamá está enferma, vámonos, pero vámonos ya porque me dicen que fuera aquí. Entonces le dije al chico, nos envolvió la comida, le pagamos, salimos por la puerta y vino una redada policial, detuvieron a todo el restaurante. Ya. Entonces el novio de otra dijo, pero tú cómo sabías que teníamos que irnos? Digo, no lo sé. Primero me dijo, no me comas, vete de aquí. Digo, y me dijo, ¿quién? Digo, el pollo. Dice, pues si te habla la vaca, ¿qué pasa? ¿Que hunden el edificio? Entonces, a veces es un poco casi de película de esquizofrenia mi vida, en ese sentido. Pero sí he aprendido que no es no y sí es sí. Y la única vez que lo he negado me ha costado casi la muerte, que fue hace Mm. 3 años, cuando yo dije a José Luis que no quería ir el fin de semana a un sitio, que no quería, que no quería, que no quería. Y todo el mundo que te irá bien, que hacía poco había perdido el bebé, entonces que me iba a animar, que tal. Entré en esa casa, me di con el portón, me desplacé 2 vértebras, 1 año y medio de reposo, he aumentado de peso, justo empiezo a subir el brazo, una rehabilitación terrible porque me negué. Claro, no te Y a escuchaste. los 5 minutos, mientras a mí me atendían, me dijeron, no te asustes, que ahora te traen a tu marido. Digo, ¿cómo que me traen a mi marido? José Luis había caído por las escaleras, se rompió el Wow. brazo y la pierna. Wow. Entonces, O sea, ese sí era un no. ese era un no contundente porque había un ser en la casa que no quería que se hicieran actividades y no nos quería ir a Ujú. nadie. Entonces, es importante, la voz del corazón la sabemos todos, pero luego el miedo a ser rechazado la tapa. ¿Vale? Y si es la voz de un ser que viene, yo siempre hago broma. Así venga el Jesucristo más guapo, más sexy, así nórdico, de ojos azules, estupendo, yo no le voy a escuchar. Yo primero le pregunto quién es el nombre, la luz y el amor. Y si no dice la palabra amor, yo soy el que soy, yo soy la luz en el mundo, no. ¿Vienes en nombre del amor? Escribo. No, luz violeta y a la calle. Ujú. Porque el veo nos puede engañar. Yo prefiero a la gente que no vea el principio y que escucha una sola palabra, ¿vale?
que la persona o que siente en su cuerpo, porque hay gente que es más kinésica, ¿vale? Porque ver el aura de una persona es muy doloroso. Podemos ver vacíos, vidas anteriores, manchas, muchas cosas, que hasta que uno no tiene la cultura impacta mucho. Entonces, la niña interior muy sabiamente cierra la visión para que podamos ir filtrando y estemos preparados a no asustarnos de lo que veamos. Porque por una cosa hermosa que se ven, ahora es un tiempo muy hermoso en que se ven regalos mágicos. Pero en los 80, en los 90, el año 2000, había muchísimo astral y ver todo eso y no acabar loco era muy complejo. Sí, claro que sí. Bueno, aquí dicen, gracias por tu mensaje de amor, por compartir tu mensaje de paz, tranquilidad y seguridad. Me llevo el crear desde el corazón. Gracias, gracias, gracias. Querida Elsa, antes de partir, porque obviamente ya el tiempo se nos va, por favor, ¿puedes dejarnos un mensaje? Tú acabas de llegar de un viaje, hubo un movimiento muy fuerte, tú me decías, es importante hablar del plasma y la creación. ¿Nos puedes decir, por favor? Sí, nos decían como que la Tierra está en una transmigración, es decir, es como si se quitara un forro, toda una capa, y la hemos conseguido, pero estamos como girando el calcetín. Entonces, no permitan mensajes de caos. O sea, la Tierra hizo su cambio y ya no más miedos en nombre de nadie, ni de canalizadores, ni de nadie. O sea, cualquier discurso que venga con miedo nace de la cabeza. Ningún ser de luz, ningún árbol, ningún elemental conoce el miedo, solo conoce la creatividad. Y si hay un huracán, se regenera. Porque incluso donde los humanos hemos puesto pistas de asfalto, al año y medio o dos sale un brote de hierba. Entonces, no escuchen los mensajes de miedo, escuchen los mensajes de, bueno, viene un tifón, viene una llamada solar. Bueno, pues estoy aquí y si estoy aquí, nací aquí, será para algo y voy a seguir construyendo. Que se permitan el estado natural de la madre tierra es el gozo y la alegría. Entonces, toda esta energía que está entrando nos ayuda a tener más fuerzas para ir quitando lo que no nos permite estar en ese estado de gozo. Porque una flor nace en solitario para ella misma y cuando hay la temperatura, la luz y el tiempo concreto. No le pregunta a nadie si molesta o no. Ella surge. Y hemos de aprender de eso, aprender a que todos somos absolutamente iguales. Que unos tenemos la función como yo de ser telefonista, esa es mi función. Tu Catalina igual, como difusión y como ayudar a otros. O sea, todos tenemos un regalo para la tierra. No hay jerarquías, no hay elegidos, no hay separación, no más separación, y mucho menos en nombre de la construcción o de la madre tierra. Así es. Dice, aquí el Fer se menciona, dice, hermosas las dos, gracias por este espacio, las amo, bendiciones siempre para ustedes. Igual para ti, precioso, hermanito Beso cósmico, grande, amor. un beso, sí, sí, sí. Cata y Elsa, muchas gracias por tanto amor. Qué bendición más grande poder estar aquí compartiendo con ustedes, que la vida nos permita seguir sintiendo, aceptando e integrando. Abrazos infinitos. Muchas gracias a todos, Elsa. Y bueno, yo creo que el mensaje está claro, el permitirme el aceptarme, la autenticidad y el sobre todo, y algo que leí justamente, como te digo, buscando un poco de cómo empezar, era este mensaje de permitirme ser esa luz que ilumine a aquellos que están buscando. Y que nadie me la pagó, me la pagué yo por el dolor de muchas vidas. De verdad que una abuela con vudú no puede apagar tu luz. El miedo a ser vista, el miedo a ser excluida, el miedo a ser uno mismo hace que hagamos votos reactivos y ahí rechazamos usar el 100% de nuestro potencial. Y ahora el regalo es esa necesidad de ir a buscarlo y borrar todos esos votos que hicimos. Pero ya no culpen a nadie más. O sea, voy a ver por qué no me lo permito. Porque si yo voy a ver quién me hizo, toda la culpa es de Adán y Eva. Porque tirando para atrás, ancestros, 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 nos vamos a Adán y Eva. Hay que Da borrar igual esa que página. culpar. Claro. Entonces, bórrenla, quítenla. Si nos quitan a Adán y Eva, ¿de quién es la culpa? Entonces, no, ya no Claro, más. hay que arrancar esa página de Adán y Eva entonces.
Elsa Preciosa, muchísimas gracias. Bueno, te comprometo para en algún otro momento porque realmente el tema es muy, muy amplio, el tiempo siempre se hace cortito, pero estamos en contacto y como había dicho en el inicio, recordando que justamente somos parte de una gran red, que cada uno de nosotros con esa chispita de luz, por más grande y chiquita, lo que sea, eso es parte de la mente, simplemente permítete ser tú, permítete ser esa pieza, como decía, todos a sus asientos y estamos aquí, cada cual ocupe su sitio, reconociéndonos que somos esos alquimistas, esas alquimistas del camino de la vida, reconociendo nuestra luz. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo sábado. Elsa, querida, Gracias, de Catherine, corazón, gracias a muchísimas todos. gracias. Un abrazo. Buena tarde.